Bueno, buenas tardes. Gorka, ¿qué tal estás? Un placer tenerte aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 muy bien. qué tal va la desescalada en Donosti? Bien, yo creo que bien. Veo que hay mucha gente con bastante miedo alrededor, pero yo creo que con sentido común y cierta prudencia no debería haber mucho peligro, pero claro, hay que tener sentido común y prudencia. Pero bien, yo creo que bien. Hemos salido, hemos resistido. Bueno, como sabéis, estamos haciendo una tanda, vamos a ver hasta dónde llegamos, de conversaciones, coloquios, charlas, entrevistas, llamadlo como queráis. Y bueno, en este caso creo que tampoco, igual que en el caso de Pedro Insua, creo que no hace falta mucha presentación, pero bueno, contaros que Gorka fue diputado 8 años en el Parlamento Vasco por UPyD, fue también candidato a la presidencia del gobierno, portavoz nacional de esa formación, miembro de su consejo de dirección prácticamente desde sus inicios. Ahora nos contará, ¿no? Y una persona, pues, sobre todo comprometida políticamente. Has escrito recientemente, hará un año así, una especie de memoria sobre tu trayectoria política, ¿no? Cuéntanos un poco. No apto para fanáticos el título. Sí, no apto para fanáticos, donde cuento pues mi experiencia en el Parlamento Vasco, mi experiencia en UPyD, todo lo que aprendí. Y un poco también, pues, mis antecedentes políticos y mi compromiso de lucha contra ETA en el País Vasco. Me apetecía escribirlo, contar todo lo que viví y ahí está. Creo que puede ser un libro interesante, que además puede quizás sorprender, ¿no? Porque se cuentan cosas que quizás mucha gente no conoce. Luego ahondamos un poco, si quieres, sobre el título, porque yo sé y sobre las interpretaciones que se pueden hacer del mismo, que sé que te han preguntado bastante. Pero bueno, por remontarnos un poco al principio, me gustaría que me contaras cómo ha sido siempre el Gorka Maneiro adolescente, cómo te relacionas con el hecho político, cómo te aproximas a la política en una época, ¿no? Pues de tu infancia, de los años 80 y tan duros, ¿no? Por el terrorismo de ETA, el nacionalismo, ¿cómo lo vives en tu familia? Me consta bueno, que formas parte de una familia que siempre ha tenido, que la política ha estado en la mesa de las comidas familiares y que no habéis sido ajenos a la política, ¿no? ¿Cómo te aproximas a la política? ¿Cómo empiezas a participar en la política más allá de la política de partido? Luego iremos ahí, bueno, a aproximarte, a rebelarte contra las injusticias. ¿Cómo ves, cómo vives en tu infancia y adolescencia aquel San Sebastián tan ensangrentado, ¿no? Por tantos atentados también. Sí, bueno, me acerco a la política, digamos, porque me empuja ETA, ¿no? A acercarme a ella. Es decir, yo desde niño, pues veo que a mi alrededor hay una banda terrorista, ¿no? Que asesina gente porque piensa de modo diferente a como piensa lo que se denomina izquierda abertzale. Esto me parece profundamente injusto, seguramente también porque tengo conciencia de ello, consecuencia de las cosas que escucho a mis padres y por eso pues participo en manifestaciones, en concentraciones, comienzo a escribir cartas al director en el Diario Vasco, etcétera, y eso es un poco lo que hace que yo me acerque a la política, primero al fenómeno, digamos, terrorista, y luego, pues, algo más a fondo, ¿no? Por eso incluso milité en el Partido Socialista de Euskadi, y bueno, ciudadano comprometido. Luego te preguntaré por lo del Partido Socialista de Euskadi, por los movimientos cívicos contra el terrorismo, ¿no? Y cómo también viviste tú esa evolución de movimientos cívicos más bien a la defensiva o por la paz, ¿no? Que creo que los hubo, ¿no? Ya me contarás ahora un poco si participaste en alguno, y la evolución hacia movimientos más políticos, ¿no? De tomar partido y no solo oponerse al terrorismo para reivindicar que no mataran, sino para vindicar el proyecto político por el que mataban, ¿no? Tu familia en particular, ¿la recuerdas siempre también sensible al hecho político, al compromiso político? ¿O se veía ya en aquel entonces, en los 80, se veía muy claramente en la sociedad vasca la fractura entre el nacionalismo y el no nacionalismo? ¿Tú te relacionabas en tus círculos de amigos, en tus círculos cercanos, con gentes de todas procedencias ideológicas, y cómo era cohabitar con ellos cuando tenías atentados todas las semanas, que imagino que no es una cosa sencilla, ¿no? Seguir la cotidianeidad de la vida cuando hay gente que mira para otro lado o que silba cuando están matando a tus conciudadanos. Sí, yo creo que habría igual quizás como dos facturas, ¿no? Pues por un lado, eh,
el terrorismo o los terroristas y los que sufrían el terrorismo, y a la vez gente que se solidarizaba con la gente que sufría el terrorismo, ¿no? Y luego, por otro lado, los nacionalistas y los no nacionalistas. A su vez, los nacionalistas eran los que no se solían movilizar mucho en contra del terrorismo, ¿no? Haciendo memoria, sí que veo esas dos fracturas, más allá de que en el día a día, yo además siendo un chavalillo joven con 15, 16, 20 o 23 años, pues lógicamente compartía tiempo pues con personas que eran nacionalistas, chavales jóvenes como yo, amigos, y que uno va descubriendo que efectivamente pues son nacionalistas o incluso en algún caso también apoyan nada más y nada menos que a una banda terrorista. Y ahí sí que es cierto que nos vamos alejando, yo creo que con cierta normalidad, digamos, en el sentido de que era normal que nos terminábamos alejando, pero sí que de joven, pues conocí, digamos, a muchísima gente que participaba de esa historia, que no veía mal que se asesinara al que pensaba diferente, o sobre todo, pues gente que pasaba olímpicamente de todo y que no movía un dedo ni se quejaba. O incluso también gente que te decía, Gorka, no saques estos temas porque no queremos que haya mal rollo y no nos gusta hablar de política. Y ante eso esta vez sí que me rebelé, ¿no? Me parecía una cosa como muy cobarde que uno no pudiera hablar de política, e incluso que uno no pudiera decir que asesinar a quien pensaba distinto, pues era una cosa que no se podía aceptar. Claro, es curioso, ¿no? Lo del mal rollo, ¿no? Cuando se vivía en el permanente mal rollo, sobre todo para quien tenía familia mutilada y tal. ¿Cómo viviste atentó, vamos, la calle Borroca, ¿no? Podemos decir, el terrorismo callejero contra la casa de tu familia? ¿Cómo vives esto? ¿Esto es un punto de fractura en avanzar hacia tu compromiso político o más bien consideras que es consecuencia del compromiso político previo? Claro, digamos que no es que nos empezáramos a movilizar contra ETA, mi familia o yo mismo, porque nos lanzaran 3 cócteles Molotov al balcón de casa de mis padres, sino que nos lanzaron 3 cócteles Molotov porque nos tenían fichados y sabían que éramos pues algunos de esos que se movilizaban en contra del terrorismo. Sí, digamos que no fue un hecho grave, teniendo en cuenta que por aquella época había asesinatos, pues no sé si todas las semanas, pero todos los meses sí, ¿no? Asesinatos, secuestros, atentados. Y digamos que fue consecuencia de que nosotros pues alzamos la voz, tuvimos presencia en las manifestaciones, en las concentraciones y en mi caso pues escribía cartas al director contra el terrorismo y también contra el nacionalismo. Y al parecer algún vecino que militaba en la cosa terrorista o cercana al terrorismo, pues aprovechó las circunstancias para agredirnos de esa forma. Pero bueno, nosotros no cambiamos, seguimos adelante y no nos asustaron. Y además recuerdo, corrígeme si me equivoco, pero recuerdo una carta al director, que yo ya no sé exactamente en qué periódico se publicó, en el que precisamente denunciabas cierta asunción por parte de Jarray o por parte de, no sé de qué, juventudes del mundo Abertzale, ¿no? Hablando sobre los errores, sobre si había sido un error o no, y tú decías, no, si esto no va de que hayáis dado a la casa correcta o no, a la familia correcta o no, si es que es igualmente repudiable que los cócteles Molotov vayan a nuestra fachada o vayan a la de otra familia por el hecho de votar al Partido Socialista de Euskadi o del Partido Popular o por aparecer en una manifestación de Basta Ya. Pero claro, no erais muchos en esa época, ¿no? Cuéntale a la gente, o sea, cómo fueron esos primeros momentos, esas primeras manifestaciones. Tú participas en Denon Artean, ¿no? Paz y Reconciliación, y el paso de ahí a Basta Ya, al principio fue duro, fue complicado, era complicado significarse, salir a la calle y decir, oye, ya está bien. Éramos muy poquillos, o sea, en mi círculo cercano yo no conocía, digamos, a ningún amigo que compartiera pancarta con mis padres o conmigo mismo. O sea, éramos muy poquillos, nos manifestábamos en la plaza de Guipúzcoa y estábamos pues 12, 15, 18, a veces más, depende también del tipo de atentado, etcétera. Sí que fue creciendo el número de gente que asistía, pero éramos personas contadas y nos conocíamos todos, siempre estábamos los mismos, ¿no? Más o menos. Yo tendría, pues igual cuando empecé a movilizarme o a acompañar a mis padres o cuando mis padres me empezaron a llevar o a aconsejarme que fuera,
aunque también es cierto que yo tuve iniciativa personal como para ir también por mi cuenta, pues quizás tendría 14 años, 15, 16. Y creo que fueron ya con 17, 18 años cuando me acerco de algún modo a Deno Narcea en Paz y Reconciliación y pregunto cómo puedo colaborar. Y a partir de ahí asisto a sus reuniones y recuerdo pues que fuimos capaces, por ejemplo, de organizar la primera manifestación de jóvenes contra ETA. Esto habría que ver qué año fue, pero quizás pues fue en el año 94 o una cosa así. Yo tendría 20 años y organizamos la primera manifestación de jóvenes contra ETA. Si no recuerdo mal, en la pancarta ponía eso, jóvenes vascos o la juventud vasca contra ETA. Y fue una cosa revolucionaria y nos juntamos ahí unos cuantos centenares de jóvenes. Y recuerdo además que fui yo una de las personas de Deno Artean que se reunió con los jóvenes de los distintos partidos políticos. Ah, mira. Sí, y recuerdo, por ejemplo, la reacción de los miembros de Eusko Alkartasuna, ¿Sí? Sí, que ahora está en Bildu, pero que en aquella época claro, no estaba en Bildu, era un partido nacionalista, independentista, etcétera, que nos dijeron que no podían asistir ni podían compartir esa movilización, salvo que también se añadiera la reivindicación de que los presos de ETA volvieran a Euskal Herria y estuvieran cerca de sus domicilios, ¿no? Bueno, de esa forma también yo fui descubriendo un poco, ¿no?, cómo pensaban los distintos partidos políticos, o incluso conocí a personas concretas que militaban en esos partidos políticos, ¿no? Y claro, pues nos encontrábamos con esas cosas, que como había gente que te decía, no voy a esa manifestación por esto o por lo otro. Digo, pero estas cosas son absolutamente menores, nos reivindicamos en contra de ETA, ¿no?, en contra del terrorismo. Sin embargo, era muy difícil movilizar. Y luego ya fue, digamos, cuando surge Basta Ya, liderado por gente como Fernando Savater, que viene a decir, no salimos a la calle solo a llorar, no salimos solo a la calle cuando hay asesinatos, no salimos solo a la calle a decir que esto está mal, sino que además reivindicamos algo más. Entonces, reivindicamos además el Estatuto de Guernica y la Constitución española, es decir, la ley y la democracia frente a estos bárbaros y frente al nacionalismo obligatorio. Ese es el cambio que hay y que además es capaz de movilizar a miles y miles de personas. Basta Ya movilizó a miles y miles de personas. Ya en aquel entonces también la reivindicación política que incluía cosas que no era fácil plantearlas, ¿no? La unidad cívica de España, la unidad política de España, un discurso político frente a la desmembración de España, frente a reivindicaciones como la anexión de la construcción de Euskal Herria, ¿no? El anexionismo de Navarra, ¿no? Como alguna vez dijo Savater, no para unir lo que ya está unido, ¿no? Porque el País Vasco y Navarra ya están unidos dentro de España, sino para crear una tribu frente al resto de partes y pueblos de España, ¿no? Entonces no era fácil, ¿no? Lo que dices de 15, 18 personas en el inicio, es que yo creo que igual mucha gente ahora, y es lógico, ¿no? No es una cosa de culpabilizar, ¿no? Pero ha perdido la perspectiva. A imaginarte esas primeras concentraciones, no precisamente multitudinarias, en una ciudad como San Sebastián, ¿no? Que para quien no la conozca, hay que animarla a que la conozca, pero que es una ciudad pequeña y que donde en cierta medida pues cada uno sabía perfectamente dónde estaba el otro. Claro. Estaba ubicado, entonces, y sobre todo cuando te significabas. Ya sabían tus vecinos dónde estabas. Más de 100 asesinatos ha habido en San Sebastián. Recuerdo también un momento importante cuando comenzamos a manifestarnos en contra del secuestro de Julio Iglesias, si no recuerdo mal, y luego de Aldaya, y sobre todo en el caso de Aldaya, como ellos, los que apoyaban al terrorismo, los que apoyaban a ETA, comenzaron a hacer y organizar contramanifestaciones en las cuales nos insultaban absolutas barbaridades, nos amenazaban e incluso en algún caso nos lanzaban piedras o monedas. Ahí hubo mucha tensión y eso también, digamos, que ayudó a que hubiera gente que se movilizara más. Y también gente que llegó a decir, no hay que movilizarse porque esto lleva al enfrentamiento. También hubo gente que dijo eso, pero también hubo gente que dijo, esto no puede ser. Encima que hay asesinatos, encima amenazan a los que se manifiestan contra esos asesinatos. Son puntos de inflexión, ¿no? Otro de los puntos de inflexión en el que parte de la sociedad abandona ya no el algo habrá hecho, sino el mirar hacia otro lado. Yo, pues, que no me identifiquen en ninguno de los bandos, como si hubiera bandos, ¿no?
y la gente dice, oye, hay que dar un paso porque esto no puede ser el crimen a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, ¿cómo lo viviste ahí? O el de Gregorio Ordóñez. Es que hay varios, ¿no? Sí, Porque claro, hay varios que pueden ser sí, puntos de inflexión, ¿no? Pero ¿quieres que sí, alguno de esos supuso una ruptura en el sentido de sí, esas manifestaciones ya sí más multitudinarias de basta ya, en la que sale la gente y dice, oye, esto ya... Estamos sí, hablando de los años, de bien entrados los años 90, es que los años 80 fueron sí, los años de plomo, es decir, que hubo sí, 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 sí. casi 2 décadas No, de claro. silencio. Sí, sí, claro. En los años 80 hubo decenas de asesinatos en San Sebastián. Yo cuando era pequeño, digamos que no tengo conciencia de ello. Luego leo sobre ellos, pero hubo muchísimos asesinatos, decenas. Pero sí que en el año 95, cuando ETA asesina a Gregorio Ordóñez del Partido Popular, que era uno de los favoritos para ser a los pocos meses, seguramente, quizás, alcalde de San Sebastián, eso provoca una conmoción popular impresionante. Yo recuerdo el titular del diario vasco, ¿no? Que era conmoción popular por el asesinato de ETA, el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA en San Sebastián. Conmoción popular. Y aquello fue impresionante porque este hombre era un hombre, digamos, sí, del PP, de centro derecha, en fin, con sus ideas, pero muy presente en los medios de comunicación, muy campechano también, al que se le veía caminar por el Paseo de la Concha, un hombre con principios democráticos, etcétera, muy presente, digamos, en la sociedad, y cuando se asesina a este hombre, pues se provoca una conmoción popular extraordinaria, que como alguna otra que hubo, digamos, también duró cierto tiempo porque enseguida había partidos políticos que llamaban al diálogo, a la negociación, etcétera, ¿no? Pero sí, fue uno de los puntos de inflexión, lo mismo que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Que fue también impresionante y provocó unas movilizaciones extraordinarias en Bilbao, con centenares de miles de personas, las manifestaciones más grandes que ha habido en el País Vasco y en San Sebastián. Yo recuerdo que en San Sebastián, por ejemplo, un grupo muy amplio de personas llegamos incluso a entrar en la parte vieja de San Sebastián, eh, coreando democracia y libertad, y entramos en una de las calles prohibidas, como es la calle, una de las calles La parte vieja. de la parte vieja, una de las calles en concreto en la que no se podía entrar porque era un gueto tomado por los abertzales, y entramos allí, ¿no? Pidiendo libertad y democracia y gritando contra ETA, pensando, además, yo al menos estaba convencido que aquel iba a ser el último asesinato de ETA, porque después de eso no se iba a permitir que siguieran asesinando, o que ellos mismos, digamos, iban a dejar las armas. Pero, sin embargo, continuaron. Son momentos históricos, hitos, Momentos, ¿no? Que no se olvidan. punto de quiebre con respecto a la evolución del terrorismo. He estado, no sé si has tenido ocasión, sé que tampoco eres muy fan, pero he estado viendo estos días de confinamiento una serie que se ha hecho bastante famosa sobre los orígenes de ETA, la línea invisible, que ha estado además asesorando detrás un historiador que conoce, ¿no? De esta generación de jóvenes historiadores vascos de mucho nivel, Gaizka Fernández Soldevilla en este caso, que ha escrito varios libros sobre los orígenes de ETA. Y que cuenta precisamente eso, los primeros crímenes de ETA, desde el primer crimen planificado, que fue el de Melitón Manzanas, un torturador, ¿no?, del franquismo, y el de Parrín, un guardia civil de tráfico que estaba ahí, o sea, no fue un crimen. Pero bueno, sí que refleja muy bien, y quería preguntarte al hilo de eso, ¿no? Como tú has sido protagonista de la evolución de la izquierda abertzale, les has visto esa evolución, incluso has debatido con ellos en el Parlamento, y luego vamos ahí. Ya desde esos orígenes, desde los años 60, uno puede pensar que en el germen de ETA el componente obrerista, el componente socialista, el componente marxista iba a estar mucho más presente. Ya en esa serie se refleja bien cómo hay una fractura y una fricción muy importante entre la parte más obrerista, más socialista de ETA, que muy pronto es orillada, ya no en los años 70, sino incluso en los años 60, y por eso toda esta gente del proceso de Burgos, cuando sale de la cárcel, o Ana India, Teoría y tal, eran más pues eso, socialistas que nacionalistas, y salen de ETA y salen del nacionalismo, que a mí es una cosa que me parece muy interesante. O sea, no solo salen del terrorismo, sino que salen del nacionalismo.
y cómo pronto en ETA se impone el nacionalismo etnicista, o sea, el racismo, el proyecto de... Y hay alguna conversación entre este primer, uno de los primeros líderes, el primer asesino de ETA, ¿no? Chávez Echevarrieta, que dice, bueno, cuando le plantean, también sufren los trabajadores de Extremadura la represión del franquismo. Y cómo a esta gente ya, desde esos orígenes, todo esto le da igual. Lo que le importa es la construcción de la nación, del pueblo elegido, o sea, construir su nación, y cómo se ve esa relación con las tesis de Sabino Arana, con el racismo. Y es curioso, ¿no? Tú lo has visto en la izquierda abertzale, imagino que ya en los años 80, en los 90, el nacionalismo era lo hegemónico. Lo otro es retórica, la emancipación de los pueblos, la liberación, retórica, las clases sociales, pero lo que ha importado es utilizar el terror para construir la nación étnica y para expulsar al disidente y al extranjero. Claro, eran fanáticos, ¿no? Fanáticos dictadores con el objetivo de construir la gran Euskal Herria, ¿no? Yo creo que esa es la gran característica. Curiosamente, gente como Mario Neindía y tantos otros no solamente abandonan ETA, se arrepienten, lo dicen públicamente, que hicieron mal, que estaban equivocados, sino que a continuación cogen la bandera de la democracia y la libertad precisamente para oponerse a ETA, ¿no? Es una cosa muy, muy llamativa. Mientras que los demás siguieron adelante con su proyecto absolutamente totalitario y sin ningún tipo de medida. Todos a una, ¿no? Fíjate las barbaridades que cometieron con asesinatos de niños. O sea, yo recuerdo muchos asesinatos especialmente dolorosos, especialmente duros, especialmente terribles, ¿no? Que sin embargo apenas provocaban ningún tipo de fisura en ese mundo. Se han mantenido unidos prácticamente hasta el final, digamos. Hubo un movimiento, ¿no? Aralar, ¿no? El movimiento político de Aralar, que parecía que iba a ser capaz de atraer a los militantes de eso que se llama la izquierda abertzale a la democracia y, sin embargo, apenas consiguieron gran cosa, ¿eh? Se han mantenido unidos prácticamente hasta el final. Porque después de las escisiones que siempre hubo, obviamente, ETA militar, ETA político-militar, pero muy en los orígenes y todas aquellas asambleas y tal, ya surge, bueno, claro, el proyecto además que a mí me parece siempre muy curioso, de Euskadiko Ezkerra, ¿no? Como parte de ETA político-militar, conforma un partido que era pues, una hibridación entre gentes que eran nacionalistas y no nacionalistas, pero la parte no nacionalista de Euskadiko Ezkerra también pactando con el Partido Socialista de Euskadi. Y es verdad que los que han seguido en ETA en determinadas décadas, pues, llamaba mucho la atención, te voy a preguntar sobre la condescendencia de ciertas partes del arco político ideológico en el resto de España sobre el fenómeno, ¿no? Sobre el terrorismo y sobre sus servicios auxiliares, ¿no? Cuando quien estaba en los años 90 siguiendo en la estrategia dura de ETA no tiene ninguna justificación, porque, hombre, que en el proceso de Burgos, pues Uriarte, Mario Naindía, bueno, pues eso se entiende, puede ser criticable, no puede ser no criticable, pues, pero es una cosa que es razonable entre ese fenómeno. Pero claro, en los años 90 quien seguía ahí incidiendo era como dices tú, un fanático sanguinario y un ultranacionalista terrorista sin ningún límite. ¿Por qué esa condescendencia en parte del resto de España de mirar hacia otro lado? Y sobre todo, y aquí lo unimos con otros temas políticos, por lo que te quiero preguntar, ¿por qué parte de la izquierda, ¿no? Y yo creo que esto no hay que obviarlo, es que es así, ¿por qué parte de la izquierda ha tenido una mayor condescendencia a la hora de, por ejemplo, de no hacer la memoria histórica, si quieres el concepto, del todo, ¿no? Porque cuando había que hablar de ETA, bueno, había que establecer posiciones de cierta equidistancia, porque ETA, al fin y al cabo, bueno, no era... había como algo ahí, el Estado enfrente, que de alguna manera justificaba, de alguna manera, pues, la existencia de la izquierda abertzale. Sí, pero esa es como la pregunta del millón. Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Efectivamente, ¿no? Yo todavía me lo pregunto. Parte del nacionalismo democrático, digamos, que miraba para otro lado, por no decir gran parte del nacionalismo, ¿no? De lo que es el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, etcétera, no solamente miraba para otro lado, sino en algún caso algo más. En fin, nunca apoyó los movimientos sociales que se opusieron a ETA. Y en el caso de la izquierda también cierta condescendencia en algunos sectores, no solamente en Euskadi, sino que en el resto de España. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por aquello de, no, es que estos están defendiendo a la clase trabajadora, nunca defendieron jamás a la clase trabajadora. Yo creo que es consecuencia de
de ciertos complejos. Yo eso lo vi mucho en el Parlamento, ¿no? En el mundo del Partido Socialista, donde había gente, por cierto, muy valiosa, gente muy interesante, algunos de ellos miembros de Euskadi Esquerra. Curioso, ¿no? Ese miedo reverencial que algunos de ellos tenían, esos complejos, ¿no? Esos complejos quizás a que se les tildara de ser de derechas por oponerse a ETA. Si esto es una cuestión simplemente de democracia sí o democracia no, lo primero es oponerse a ETA y luego uno podrá ser más de izquierdas, menos de izquierdas, más de derechas, medio pensionista, lo que cada uno quiera, ¿no? Pero es curioso que efectivamente, tanto en el País Vasco, incluso en el resto de España, haya habido esa condescendencia con el movimiento terrorista. Incluso lo estamos viendo, lo hemos visto, ¿no? Entre los líderes de Podemos, nada más y nada menos. Pero ¿no crees que está también relacionado no solo, es verdad que el terrorismo era un hecho de fractura absoluta, ¿no? Una línea roja. Pero además el proyecto político, lo que es el sustrato ideológico que subyacía detrás del terror y del crimen, era la ruptura de España. Y la izquierda arrastrada, ¿no? Parece que sigue arrastrando ese complejo de que, bueno, que la unidad de España es algo que tiene que estar estigmatizado, que tiene que haber detrás un proyecto carpetobetónico de nacionalismo español, de eliminación de la diversidad, cuando España es diverso pues como todos, pero además muy descentralizado y tal, excesivamente descentralizado desde mi punto de vista. Pero siempre ha habido como lo que había detrás era un proyecto de ruptura, la ruptura abierta de la unidad política, de la nación política, pues había cierta simpatía, ¿no? Y eso se ve con los nacionalismos más o menos pacíficos, entre comillas, como eso, bueno, lo que era la comprensión se convierte en alianza y en complicidad. Seguimos viéndolo, ¿no? Efectivamente, a día de hoy. Desde luego en el País Vasco, defender así de primeras y abiertamente la unidad de España, pues es una cosa que está más bien mal vista. No se puede decir demasiado alto, ¿no? Enseguida te relacionan con Franco, o sea, le relacionan a uno con Franco. Ahora con Vox, ¿no? Por defender la unidad de España, etcétera. Si uno lleva la banderita o la icurriña, pues es perfectamente normal, y si uno lleva la bandera española, pues ya es sospechoso, es un facha, etcétera. Yo mismo no he sacado nunca la bandera española. Me acuerdo de una de aquellas manifestaciones de Basta Ya, como había varias personas repartiendo banderas españolas y éramos reacios a cogerlas. Incluso me acuerdo que luego yo me reuní con mis amigos, les contaba este hecho y todos decían como, en fin, casi un hecho, en fin, condenable, ¿no? O yo mismo también me ha costado coger la bandera porque desde aquí se ha vendido que la bandera española es el franquismo, en fin, es una anomalía que es verdad que es honorable, ¿no? que lo reconozcamos, porque a veces que es verdad que vivimos en una sociedad política y nos sentimos imbuidos por las anomalías que son, bueno, que están muy arraigadas en la sociedad. Pero es una gran anomalía, ¿no? Fíjate, yo miro el caso de Portugal, ¿no? Con una dictadura bastante análoga, contemporánea al franquismo, el caso de Grecia, el caso de Chile, ¿no? Y ni la izquierda portuguesa, ni la izquierda, sea más reformista o comunista o socialdemócrata, ningún problema. Es decir, nadie se le ocurre, imagínate, en Chile que a alguien se le ocurrió decir la bandera de Chile representa a Pinochet. Claro. Es una cosa antihistórica, por otro lado, pero es verdad que es un complejo que al final termina haciendo retroceder en cierta medida igual ciertas posiciones políticas nuestras. Sí. Yo recuerdo que hace poco volví al Parlamento Vasco porque se celebraba, si no recuerdo mal, el 40 aniversario del Parlamento Vasco. Me invitaron a mí como ex parlamentario, nos sentaron allí en los escaños y se sentó a mi derecha una actual parlamentaria de Podemos, no, una de Bildu y a continuación una de Podemos. Estuve hablando algo con la de Bildu, que coincidió conmigo cuando yo era parlamentario, y me decía, joder, yo te recuerdo a ti como un tipo muy de izquierdas en cuestiones sociales y, sin embargo, en cuestiones de Estado nacionales eras muy de derechas. Digo, ¿muy de derechas por qué? Digo, no, defendías la unidad de España. Digo, hombre, defender la unidad de tu país, ¿por qué es de derechas? Hombre, claro, pues esto es de derechas, esto es, en fin, dice, pues defender la unidad de tu país. O sea, será mejor defender la unidad que la ruptura, ¿no? Será mejor unir que
que separar. Y hay mucha gente que piensa así, muchísima gente en el País Vasco y en el resto de España, que a veces hay que defender la unidad de España con la boca pequeña, utilizando frases que no ofendan o puedan ofender demasiado, cuando es algo profundamente progresista, como sueles decir tú, como suelo decir yo. Sin Estado, además, no hay estado de bienestar. Es decir, mejor una comunidad de ciudadanos amplia y lo más amplia posible, mejor, ¿no? Eso es lo más normal. Han conseguido darle la vuelta, ¿no? Porque los dos conceptos de nación que siempre, o sea, el que manejan ellos, realmente es el que se podría considerar como, no como de derecha, sino como de ultraderecha, ¿no? La nación de los apellidos, del linaje y la sangre. Eso sí que da miedo. En cambio, nuestra defensa de la nación política de España, que es lo que es, porque la nación política es España. Y claro, en España, pues hombre, pluralidad, pues lo digan, ¿no? Vamos a los hechos históricos, Cartagena, León, pues aquí hay muchos lugares que han sido históricamente muy... Y los folclores, pues Andalucía. Pues, folclore tenemos en todos los sitios y maravilloso la gastronomía. Entonces, es tal la tontería, o si se hace deliberadamente, pues la perversión del proyecto nacionalista, ¿no? Que la defensa de la nación política, algo igualitario, frente al privilegio, que es de izquierdas, se haya convertido en algo muy facha, y en cambio, la defensa, dicho en términos muy gruesos, de lo más facha de que a uno le puede venir a la cabeza, ¿no? La nación étnica si no eres puro, te echamos, eso es algo muy progresista. Es como el mundo al revés. ¿No te parece? Eso está muy metido en parte de la sociedad, bastante triste, quizás en los jóvenes, ¿no? Y quizás porque no ha habido políticos que no han explicado esto, porque no han querido, han tenido miedo, han tenido complejos, no han sido capaces o no se lo han creído, pero es lo que tú dices, ¿no? La unión de ciudadanos en un país, una nación política, con todos los derechos y todas las obligaciones iguales, para que cada uno pueda ser de la manera que quiera, ¿no? Yo creo que España es un país muy diverso, muy rico culturalmente, donde se pueden hablar diferentes lenguas autonómicas sin ningún tipo de problema. Las libertades están perfectamente respetadas y es algo, lógicamente, a defender y a mantener y a mejorar. España tiene que ser cada día un país mejor, ¿no? Donde haya cada vez más bienestar y cada vez mire más a Europa para que podamos tener una Europa de ciudadanos también, ¿no? Eso hay que mantenerlo, eso es bueno, eso es progresista, ¿no? Pero a veces cuesta defenderlo y es algo que desde luego no se ha hecho en España, no se ha hecho demasiado en los últimos 40 años. Te quiero preguntar varias cosas que creo que van a ser muy interesantes sobre todo las respuestas lo que puedas contar sobre el Parlamento Vasco y algunas experiencias del Parlamento Vasco, que a mí me parecen hechos históricos, ¿no? Eso que se dice tanto, cada vez hay un hecho histórico, eso sí que fue hechos históricos, son revolucionarios. Pero antes, cronológicamente previo, ¿por qué a pesar de todo esto, ¿no? de ver cierta complicidad de la izquierda en España o del progresismo, no me gusta la palabra, ¿no? Del progresismo en España hacia estas posturas nacionalistas y tal, ¿por qué en un momento determinado sí que entiendes que el compromiso político amerita dar un paso más y entrar en el Partido Socialista de Euskadi, aunque es un papel de militante sin más, de militante base? ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Por qué das el paso por qué te sientes cercano al mundo socialista? Sí, digamos que me gusta la política, me siento un poco obligado a, además de manifestarme en contra de ETA, involucrarme algo más, ¿no? En otras cuestiones, en la cuestión social, y yo creo que en ese momento me siento, pues, más o menos como sigo siendo a día de hoy, ¿no? Una persona de izquierdas, progresista, preocupada por los problemas sociales, preocupada por las personas que lo están pasando mal, y me acerco a lo que en ese momento se acerca más a mí o se parece más a mí, que es el Partido Socialista de Euskadi. Me cuesta afiliarme, me cuesta, digamos, tomar partido, nunca mejor dicho, ¿no? Elegir un partido político. Es decir, dar ese paso sí que me costó, aunque tenía claro que si me afiliaba iba a ser al Partido Socialista. Me involucro, no sé si incluso voy en listas, un día se reúnen conmigo para que pueda ser yo candidato en no sé qué pueblo de Guipúzcoa para ser concejal, y ahí digamos que ahí voy un poco hacia atrás, me acobardo, tengo cierto miedo, ¿no? Eso no lo ETA. No lo veías, eso no, tanto no veías. Sí, eso no lo veía. Yo siempre he tenido entre mi cuadrilla de amigos gente cercana al Partido Socialista, incluso en algunos casos concejales, con los que, por cierto, discutía también abiertamente, ¿no?
yo era un poco también a la vez crítico con el Partido Socialista. No era un partido que me llenara al 100%. Tampoco, quizás como en su caso, no bebí yo directamente de la familia en cuanto que hubiera gente en mi familia que ya militara en el Partido Socialista, Claro, ¿no? no es Es que algo fuera muy una habitual. familia. Claro, mi abuelo militó en el Partido Socialista, mi padre milita en el Partido Socialista, entonces yo milito en el Partido Socialista. Ya, No, no era eso. A mí no me era eso. involucraron compromiso político, pero no compromiso partidario concreto. Y a la vez yo era crítico con el Partido Socialista. Me afilio, además, en época de Zapatero, nada más y nada menos, ¿no? Uno de los peores dirigentes que ha habido en la historia de España. Sin embargo, en ese momento creo que puede aportar algo una persona muy joven, que tenía 39 años, Zapatero, cuando es elegido secretario general. Y a los 2 años, en el 2002 creo que me afilio, pero en el 2006 me doy de baja. Siempre me dicen, como consecuencia de la política antiterrorista de Zapatero, sí, pero más por la falta de política de Estado por parte del Partido Socialista, que ya en aquella época ya pactaba con el Partido Nacionalista Vasco, ya era pseudonacionalista Claro. en el Partido Socialista en el País Vasco, en Cataluña, etc. Eso es lo que me frena a mí y por eso salgo, me voy. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿sabes? También como las causas que te hacen unirte a UPyD desde los orígenes de UPyD. Porque te he escuchado alguna vez decirlo y además yo comparto las reflexiones, como las causas inmediatas, lo más grueso, hombre, una negociación dura, ¿no? Y lacerante en algún punto con la banda terrorista, no porque no hayan hablado otros presidentes, sino porque se ponían encima de la mesa cuestiones como la soberanía nacional. Claro. Y dando por bueno la utilización del chantaje y del terror para negociar sobre algo, por cierto, que no es negociable ni de manera pacífica. Pero estaba lo otro, lo más profundo, quizás, igual menos sangrante, que eso me parece curioso, ¿no? Porque mucha gente eso sí que lo pasa por alto, ¿no? En cambio, a ti te molesta ya no el titubeo, sino directamente aquella locura, ¿no? De la primera legislatura de Zapatero, que yo comparto la crítica, pero me consta que la mayor parte de la sociedad española no la comparte. Hay una cierta aceptación bastante generalizada sobre la primera legislatura y creo que es muy mala, más allá de conquistas, de derechos civiles y tal, pero es que se abre la veda de las reformas estatutarias, reformas, subterfugios para cargarse pues eso, la soberanía nacional por una vía, además, que no es la reforma constitucional, y a abrir la brecha de las desigualdades territoriales, no abrirlas, sino agravar las desigualdades territoriales. Y eso a ti te molesta, ¿no? Y cuando surge el proyecto de UPyD es una de las razones que te hacen participar ahí, ¿no? Una defensa de una España unida, igualitaria, con un Estado central más fuerte, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eso es un proyecto político que combinaba lo social, la reivindicación del estado del bienestar, de las políticas sociales, de una sanidad pública, de una educación pública, con la defensa del Estado que hacía a la vez todo eso posible, la defensa del país, la defensa de la nación, la defensa de la igualdad, todos iguales en derechos y obligaciones. Esa combinación, aunque UPyD, digamos que nunca dio el paso, desafortunadamente, de reivindicarse quizás, al menos en el centro izquierda, sí que, bueno, quería combinar, al menos muchos queríamos combinar lo social con lo nacional, ¿no? Las políticas sociales con la defensa del Estado. Y yo cuando veo que en ese proyecto político está Fernando Savater y algunos otros que yo conocía y admiraba, pues inmediatamente me sumo, le pido el coche a mi hermano y allí el 29 de septiembre de 2007 voy a Madrid y participo en el primer acto, en el acto de presentación. Y allí enseguida había una serie de personas cogiendo nombres, quien quería colaborar. Resulta que a mí ya me conocían de las manifestaciones aquellas de la Plaza de Guipúzcoa de San Sebastián, y enseguida empiezo ya a militar, no solamente nominalmente, sino, bueno, a hacer cosas, a participar en las reuniones y feliz y muy ilusionado por un proyecto político que yo en aquel momento, ingenuo de mí, pensaba que se iba a comer el mundo y que iba a conseguir, en fin, casi mayoría absoluta en unos pocos meses, porque veía que De tenía verdad, toda la razón en todas las cosas que decía, ¿no? Muy ilusionado, pero costó mucho cada voto, arrancar cada voto nos costó muchísimo y crecimos, pero no crecimos tampoco tanto, ¿no? Llegamos a tener 5 diputados solo en el Congreso de los Diputados.
luego te voy a hacer alguna pregunta sobre UPyD, sobre una visión crítica, ¿no? Por la experiencia que yo haya podido tener relacionada con UPyD, sobre alguna insuficiencia y tal. Pero yo quiero preguntar por dos sensaciones, ¿no? Dos sensaciones que creo que son interesantes que nos cuentes cómo te sentiste, ¿no? Una de ellas, cuando tú eres designado candidato por Álava, número uno por Álava, y cuando tú, bueno, con las encuestas que se manejan, o cuando algunos compañeros de tu partido te dicen que tú puedes salir parlamentario en las elecciones autonómicas de 2009, que además donde había opciones de las tres provincias era Álava, ¿no? Y que tú podías entrar por ahí. Esa sensación, ¿no? Además, creo que era un momento también especial, familiar y tal. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Tienes cierto vértigo, no? Esa sensación. Y la segunda sensación por la que te quiero preguntar es cómo es levantarse de tu escaño en el Parlamento Vasco, ¿no? Hay que explicárselo a la gente porque no ha ocurrido nunca en la historia del parlamentarismo vasco, jamás, igual no vuelve a ocurrir, e ir a la tribuna a plantear que hay no que calcular bien el cupo vasco, sino que hay que eliminar el concierto económico y el convenio navarro porque son dos privilegios fiscales que, hombre, benefician a los vascos, claro, pero un vasco, y muy vasco, quiere deciros, queridos compatriotas españoles, que es un privilegio que lastra la igualdad de todos los españoles. ¿Cómo son esas dos sensaciones? Bueno, en relación a la primera, y recuerdo que ya en el año 2008, en las primeras elecciones generales, me proponen que sea yo quien fuera candidato al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, donde lógicamente no teníamos ninguna opción de obtener escaño, ¿no? Y yo me asusto, me da miedo, me da pánico, ¿no? Incluso, porque yo nunca entré en UPyD pensando en que iba a terminar siendo diputado. Yo era sobre todo una persona idealista, ¿no? Que no estaba pensando en esas cosas. Y de repente me proponen a mí candidato por Guipúzcoa al Congreso de los Diputados y dije que no. Y entonces es otra persona quien elige, quien ocupa ese lugar. Y me acuerdo que Carlos Martínez de Gorriarán me dice, no te preocupes, al fin y al cabo ahora no hay ninguna opción de que salgas. Esto no quiere decir que dentro de unos meses a las elecciones vascas no vayas a ser tú el candidato al Endacari. Bueno, ya se verá, tal. Después me lo propone la propia Rosa Díez, y yo me acuerdo que les digo, yo creo que quizás podamos encontrar a alguien mejor, con más experiencia, ¿no? Quizás pueda ser Maite Pagazaurtundúa, aunque en aquella época no militaba en UPyD, o quizás puede ser Rubén Mújica, más conocido. Pero al final, pues fui yo, quizás porque los otros no querían, ¿no? Y de repente, pues me encontré con que yo era candidato y pasé unos cuantos días y unas cuantas noches mal, preocupado por la responsabilidad y porque pues había una banda terrorista que asesinaba a militantes del Partido Socialista como a militantes del Partido Popular, ¿no? Pero lo supero, digamos que lo supero. Y finalmente soy diputado y recojo el acta y llega la primera sesión en la que participé, la elección del candidato al Endacari, y yo bajo a la tribuna con mi discurso y efectivamente una de las cosas que digo es que uno de nuestros objetivos es suprimir el concierto económico porque rompe la igualdad entre ciudadanos. Como todos los que allí estaban sabían perfectamente y siguen sabiendo a día de hoy, por mucho que disimulen, ¿no? Lo que pasa que nunca se había dicho desde luego en la tribuna, ni se había dicho tan claramente. Y ya digamos que me terminan o me empiezan a conocer por dónde iba yo, ¿no? Que iba a bajar a la tribuna siempre a decir aquello que pensaba. Y yo creo que por eso me recuerdan tanto y en algunos casos seguramente me echen de menos. No, además un tema como que hubo otras intervenciones, ¿no? Muy significativas, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Porque el tema de la política fiscal, que no es un tema menor, precisamente para garantizar los servicios sociales, de la redistribución, ¿no? Incluso cuando planteabas, normalmente votabas a favor de esas políticas fiscales más progresivas, del impuesto de patrimonio, de la redistribución, de una defensa muy cerrada y muy clara de los servicios sociales, pero decías, oye, para sostener todo esto aquí en Extremadura, porque, hombre, si no redistribuimos con el conjunto del Estado, pues qué poca credibilidad igualitaria vamos a tener, qué poca sensibilidad social, si no nos importa cómo le va a la clase trabajadora del resto de España, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo algún debate con Maroto, precisamente,
algún otro lo reconocía, ¿no? Te decía, efectivamente, este es el mejor régimen fiscal posible, porque es un régimen fiscal privilegiado, y como es el mejor, porque es privilegiado, queremos mantenerlo, porque es un privilegio que redunda en nuestro beneficio, ¿no? Sí, sí, Que lo sabían y lo saben. Sí, sí, lo sabían y decían cosas tremendas. Nosotros lo hemos ganado, señor Maneiro, pues si nos beneficia mejor para nosotros, señor Maneiro, es mejor que estos temas no se hablen aquí, porque podemos perder este privilegio. Si los demás lo quieren, que lo peleen. A ver, yo recuerdo en el Parlamento, por ejemplo, ahora que está otra vez ha vuelto el señor Zapatero, yo recuerdo en la tribuna del Parlamento criticando las medidas económicas de Zapatero por profundamente reaccionarias. Bajada del impuesto de sociedades, deducciones a los ricos, bajada de las prestaciones sociales, bajadas de las pensiones de jubilación, etcétera. Y además de todo eso, yo añadiría el hecho de que, como consecuencia del concierto económico, hay una parte del territorio español, de los más ricos de España, que no aporta a la solidaridad. No solamente no aporta a la solidaridad, sino que es financiada por el resto de ciudadanos españoles. Esto, alguien que se considere progresista no puede defenderlo. Y los que estaban en la tribuna perfectamente lo entendían, y quizás especialmente los miembros, por ejemplo, del Partido Socialista de Euskadi, algunos de los cuales luego al bajar a la cafetería me decían: tienes toda la razón, pero eso tienes que defenderlo tú. Yo, desde luego, no puedo defenderlo, porque además, si lo defiendo, seguramente en la próxima legislatura, en las próximas elecciones, no estoy en las listas. Pero tienes toda la razón. Esto es evidente que es una injusticia. Claro, ciertamente. Y vistes un poco el contraste entre la política de principios, ¿no? También la política. Digamos que yo me metía un poco en esos líos, ¿no? O sea, podía ir a lo fácil, ¿no? Contra de ETA, defender las víctimas del terrorismo, a lo fácil, en el sentido de que era lo que se esperaba de nosotros. Yo me mojé mucho y me metí en todos los charcos, y uno de esos charcos, entre comillas, era el tema del concierto económico, como lo fue también el tema de las discriminaciones que produce la política lingüística y tantas otras. Y yo bajaba allí y hacía grandes esfuerzos por decir cosas coherentes, por explicarlo, por dar argumentos. Yo me creía esto del debate, ¿no? De que había que intentar convencer al otro y explicar por qué, por ejemplo, el concepto económico pues, no es justo, por qué la política lingüística perjudica a miles de ciudadanos vascos, etcétera. Yo me metía en todos los charcos, y a veces era difícil porque los demás, en muchos casos, pues no, preferían no discutir y querían directamente votar y ganar la votación. Ganaban la votación, pero muchas veces perdían el debate. Y Gorka, ¿por qué crees que parlamentarios como tú, ¿no? de UPyD, y hubo otros, ¿no? Pues el caso tuyo fue especialmente revelador, ¿no? Estabas solo allí. ¿Por qué no cunde en el imaginario colectivo que UPyD por un partido sí hay una asunción generalizada, un partido que se opuso al nacionalismo fragmentario de manera muy clara, los orígenes a la negociación con ETA, luego al nacionalismo fragmentario, a la debilidad del Estado central, recuperación incluso de centralización de competencias, la recentralización de algunas competencias para garantizar la igualdad. Esa idea yo creo que sí que está extendida, ¿no? Que fue eso, luego partido, obviamente en el imaginario colectivo también se relaciona mucho con un liderazgo hiperpersonalista y tal, que ya igual no sé si lo lastra o lo impulsa al principio, pero desde luego lo condiciona mucho, lo define. Pero ¿por qué otras cosas, como por ejemplo esas que dice, ¿no? La oposición a determinadas políticas fiscales regresivas del gobierno de Zapatero, que ubicaban ahí a la izquierda del Partido Socialista en ese momento? El apoyo de la ley de vivienda vasca, que es una de las leyes más avanzadas y tal, que tu voto es decisivo, ¿no? Alguna serie de políticas, el impuesto de patrimonio, ¿no? Tú lo defiendes en algunas tertulias de la derecha mediática de Madrid y, bueno, pues puedes estar casi, vamos, en el ámbito de Izquierda Unida, ¿no? O sea, es decir, allí, en el extremo, no en el centro izquierda, sí, sí. Porque el eje se ha movido mucho, ¿no? Desde mi punto de vista. La defensa también de la renta de garantía de ingresos, claro, etcétera. Claro. Muchas cuestiones muy, muy, muy sociales. Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema de la renta de garantía de ingresos, una especie de ingreso mínimo vital que aquí ya lo mismo, claro, que ya está. Me acuerdo cuando Maroto del PP insistía en presentar una iniciativa para reducirla y en contra de la inmigración, etcétera, etcétera. El resto de partidos se negó incluso a debatirla y yo bajé allí, ¿no? A defenderla y explicar por qué defendía, ¿no? O sea, efectivamente,
¿Por qué? Me ibas a preguntar quizás, Claro, no, ¿por qué te iba a no se preguntar resalta todo eso? claro, te iba a preguntar por qué no se consigue Sí, que trascienda a la opinión pública que en UPyD parte del partido, porque habrá que decirlo, ¿no? Alguna parte del partido, valga la redundancia, está en esas posiciones, y si no fue un escollo para definirse ideológicamente ahí, en algún punto crítico con el Partido Socialista por su excesiva tibieza en sí. determinadas cuestiones sociales, fiscales, económicas, o por su derechización, a pesar del tema de los derechos civiles, del matrimonio homosexual y todo eso, sino otros temas igual, incluso más importantes, y por qué mucha gente, en cambio, ubica a UPyD pues, como un partido prácticamente de derechas, que en algún punto está igual a la derecha del PP, o que no, o que todas estas cosas incluso pues, que creen que no hubo posicionamientos. ¿Crees que el astrolo de la transversalidad, crees que que es posible o es utópico construir un partido en el que haya una persona que te quiera implantar un cheque escolar y haya otra persona como tú que crea fuertemente en el Estado social? ¿Eso es compatible o es como el agua de la fe? Claro, por un lado nos colocaron casi desde el principio en el centro derecha, porque defendíamos la unidad de España, ¿no? Hacíamos hincapié en eso, en la defensa de la unidad de España, bien explicada y dando razones, pero bueno, el titular era que defendíamos la unidad de España frente a los nacionalistas y porque nos oponíamos al terrorismo de ETA. Y esos dos temas ya prácticamente te sitúan en el centro derecha o en la derecha muchas veces, ¿no? En cuanto uno defiende estas dos cuestiones, te sitúan ahí, los medios de comunicación te sitúan ahí, no hacen muchos más esfuerzos. O sea, una de las razones es esa y otra de las razones es no haber insistido más en esos temas, ¿no? Porque además daba la sensación de que cuando uno decía que no soy ni de izquierdas ni de derechas, parecía como que estaba diciendo que éramos más bien de derechas cuando realmente no lo éramos. Había gente de izquierdas, había gente de derechas, pero nos faltó valentía para situarnos, al menos en el centro izquierda, para entendernos. Nos faltó valentía, nunca lo dijimos, no se quería decir, no se quería situar al partido ahí. Yo recuerdo alguna persona muy destacada del Consejo de Dirección que me decía, Gorka, no te engañes, nosotros queremos sustituir al Partido Socialista Obrero Español. Y yo pensaba que sí, que digamos que no es que sea ese el objetivo, sino que de forma natural ese podía ser el Era un futuro. Sin espacio. embargo, no, los portavoces, o en concreto Rosa Díez, no hacía grandes esfuerzos en hablar de políticas sociales abiertamente o en defender la justicia social, etcétera. Y hacía hincapié en otras cosas. Entonces, fueron las dos cosas. El hecho de defender la unidad de España y oponernos a ETA, que no es que sea de derechas, pero en España a veces parece que sí, Sí, claro, o pues, tiene que serlo obligatoriamente. Y por otro lado, no haber insistido más en los temas sociales, que ya lo hacíamos en algunos parlamentos, desde luego en el Parlamento Vasco, pero quizás no lo verbalizábamos demasiado cuando aparecíamos en los medios de comunicación. es curioso porque parecía responder a una cierta estrategia si no atrápalo todo, sí, atrapa espacios, por así decirlo, electorales, cuando era un Correcto. partido cuya identidad en el tema, por ejemplo, nacional, ya le restringía gran parte del electorado, o se producía una transformación del sentido común, si quieres, sobre la cuestión nacional, o esa mayoría amplia de votos iba a ser muy complicada. Entonces, era raro no luego combinarlo con una estrategia transversal de intentar buscar votos de todos los sitios, cuando, por ejemplo, tu planteamiento respecto al concierto económico ya sabíamos que iba a abocar a un voto muy restrictivo, incluso en Álava. Plantear la Claro. eliminación de los fueros, vamos, del concierto económico vasco, en un sitio tan foralista como Álava. Entonces, hay una cierta contradicción. ¿Viste el lastre o no? ¿O viste un aval el papel de Rosa Díez, que obviamente fue lo que dio voz a UPyD durante mucho tiempo, ¿no? Porque era la persona públicamente conocida, pero tú en el Parlamento Vasco, en primera persona, ¿cómo lo viviste eso? Igual cierto discurso regeneracionista, sobre todo en la época de la lucha contra la corrupción, la lucha contra determinados privilegios, contra determinado apego a la moqueta. Eh, Claro, te era complicado. Era complicado sostenerlo, porque claro, luchar contra Era complicado, la vieja política cuando había cierta relación, ¿no? claro. Con ella. Sí, yo defendía a Rosa
siempre que podía, ¿no? No porque yo sacara su nombre, sino porque otros me lo recordaban. Digamos que gracias a Rosa UPyD existe y luego efectivamente lastra absolutamente a UPyD, sobre todo en algún momento determinado que en lugar de dar un paso atrás y abrir el abanico de nuevos líderes, pues continúa en sus 13 de querer siendo líder y no querer cambiar muchísimas cosas que se habían hecho mal. Determinados discursos se veían lastrados, ¿no? Si yo defendía, por ejemplo, la reforma de la ley electoral Claro, para la limitación de mandatos, está bien, claro, enseguida había alguien por que ejemplo. me decía, hombre, Rosa Díez lleva 30 años en la política, ¿no? Y Era complicado, no era mala contestación de tus rivales parlamentarios para el debate, no era claro. mala contestación. Sí, era complicado. Incluso yo decía, pues sí, ¿no? Efectivamente, no, pero a partir de ahora y tal, no, hombre, a partir de ahora no. Eso tiene que haber un mínimo De de coherencia. coherencia. Entonces, Rosa, una mujer con mucha fuerza, mucho liderazgo, hizo posible que UPyD naciera y se abriera paso, pero luego en un momento determinado es un lastre. Quizás también cuando surgen partidos nuevos como Podemos y Ciudadanos, ¿no? Partidos nuevos con otro discurso, etcétera, en algunos casos peor, pero con un discurso así como nuevo, con un discurso mucho más directo en algunas cuestiones, y entonces de repente en poco tiempo nos convertimos en un partido viejo. Esa es la realidad. En poco tiempo, toda esa gente que quería una política nueva, que quería la regeneración, etcétera, en lugar de votar a un partido político como UPyD, que estaba luchando por la regeneración de la democracia, muchos de ellos nos abandonan y gente joven se aproxima a otros partidos políticos como Ciudadanos y Podemos. Y ya, pues eso, en El 2014, después de las elecciones europeas, ya vemos que nuestro futuro es muy complicado. problema, precisamente lo que hablábamos del el discurso regeneracionista, bueno, por lo menos en mi análisis particular, que puedo estar equivocado, claro, tiene cierto lastre por su volubilidad, precisamente. Aparte de que si no acreditas una trayectoria, que en personas que queráis nuevas en política, pues podía estar ahí, ¿no? Pero igual en otras personas que tenían otros méritos de compromiso, de valentía, de lucha contra ETA, indudable, como Rosa, pero bueno, que desde luego ese elemento regeneracionista, y a veces parece que el elemento regeneracionista llevado igual hasta su extremo, ¿no? Más absoluto, ¿no? 8 años, cero corruptos, ¿no? A como una letanía a veces muy, muy fuerte. Hacía como las veces de sustituto, era como el corpus ideológico. Nosotros no estamos anclados Absolutamente. nosotros no tenemos a UGT, nosotros no tenemos la trayectoria de la familia socialdemócrata, del socialismo, o del comunismo, o de la democracia cristiana, o del liberalismo. No somos nada, no somos ni un partido demócrata cristiano, ni liberal, ni socialista, ni comunista, ni nada. Entonces, somos un partido regeneracionista. ¿Vale? El regeneracionismo pues te lo puede llevar pues el 15M, te puede llevar por delante, por ejemplo. Exactamente, y eso es lo que de hecho pasó. Surge el 15M, de ahí surge Podemos y el discurso regeneracionista nos lo arranca de las manos y nos quedamos como nos quedamos sin fuerza suficiente como para poder aglutinar a esos millones de personas que querían un cambio y a los que, por cierto, no les había llegado en muchos casos nuestro mensaje. Yo recuerdo una anécdota que cuenta un miembro del Consejo de Dirección de UPyD, Ramón Marcos, ¿no? Ramón Marcos, que es el responsable el responsable de política regeneracionista de UPyD, con ese tipo de medidas de regeneración de la democracia. Surge Podemos incluye alguna de esas medidas nuestras y su hermana un día le dice, fíjate, hermano mío, este partido político, ¿qué medidas más buenas, nunca vistas antes, plantea? Y dice, ¿cómo? Pero si esto lo llevamos defendiendo nosotros 5 o 6 años. O sea, mucha gente no se enteró de cuáles habían sido nuestras ideas. Y otra vez, por errores propios que no fuimos capaces de tener más presencia mediática o de tener un lenguaje más directo o habernos inventado algo para estar más en los medios y por otro lado, pues los medios de comunicación que no nos dieron suficiente voz. Pero efectivamente no conseguimos que todas nuestras ideas las fueran conocidas por amplia parte de la sociedad. Por cerrar un poco el tema del Parlamento Vasco, antes de ir un poquito más allá con el tema de UPyD y de tu candidatura a la presidencia del gobierno, etcétera, ¿fue duro compatibilizar esos primeros años de parlamentario con, con la existencia todavía de ETA y con el hecho de que te pusieran de escolta, ¿no? De que pasaras del día
a la mañana de un día para otro a ser un ciudadano comprometido, sí, pero a ser un parlamentario, además, parlamentario muy señalado, un miembro individual y único de un grupo político que no solo era constitucionalista, que no solo era defender la unidad de España, sino que encima planteaba un modelo de España pues, que no es abrumadoramente compartido por la ciudadanía española en el País Vasco. Claro, Muy duro lo, eso. lo teníamos todo, ¿no? Como para estar en el punto de mira de ETA, porque Ese punto de mira. criticábamos el nacionalismo, además con contundencia, con argumentos, defendíamos a las víctimas del terrorismo, criticábamos la política lingüística que tanto compartía y defendía el nacionalismo y especialmente el nacionalismo más extremo, criticábamos cuestiones como el concierto económico, queríamos devolver competencias al Estado, Claro. etcétera. O sea, lo Era teníamos todo. todo, ¿no? Todo lo que ETA estaba dispuesto a atacar y llevaba atacando años, sobre todo algunas de esas cuestiones. Y yo, pues, pasé momentos de miedo y de mucha incomodidad. O sea, simplemente por el hecho de tener que salir de casa, ¿no? Tener que avisar con tiempo a los escoltas para que estuviesen preparados, eso era, pues, una cosa, pues, muy molesta. Y luego el miedo de por dónde vas, si alguien te sigue, determinados lugares en los que yo no podía entrar. Yo estuve 5 o 6 años sin entrar en la parte vieja de San Sebastián, no podía bajar solo. Yo recuerdo que un día me escapé yo solo para ir a la peluquería y fue terrible el miedo que pasé. O sea, bajé, la peluquería estaba aquí al lado de casa y según bajé ya me arrepentí, ya me había arrepentido porque ya estaba pensando que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Bueno, el incordio que te provoca eso, el incordio que provoca a la familia y la incomodidad. Había que vivir así. Era el precio que Ese, había que pagar, claro. sí. O mi hija también, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, claro, mi hija Elsa nace precisamente en 2009, así que Y también llevas pues era escolta hasta 2014, realmente. de 2009 hasta 2014 a finales, si no recuerdo mal, sí. Te preguntaba antes por dos sensaciones, te voy a preguntar por otras dos sensaciones, yo creo que son sensaciones que me vienen a la cabeza a mí, y quiero saber y que cuentes un poco a toda la gente que nos pueda ver cómo las viviste, ¿no? Creo, sensaciones bonitas o intensas, por lo menos, ¿no? El hecho de que en la campaña del año 2012, producto precisamente de esa primera legislatura de apoyo a las víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez, la hermana de Lola Ordóñez, persona obviamente ligada por trayectoria familiar al Partido Popular, miembro de COVID, ¿no? Presidenta de COVID, te dé apoyo en un mitin y diga, oye, yo a pesar de mi, bueno, de mi trayectoria obviamente familiar y de que mi familia pues está donde está, ¿no? Y que hay una ruptura ahí sentimental, ¿no? Porque el Partido Popular pues no deja de ser su casa, ¿no? Dice, y participa en un acto en el que pide el voto para UPyD y para Gorka Maneiro y dice que la mejor manera de defender a las víctimas del terrorismo es que Gorka salga reelegido, ¿no? Esa es la primera sensación. Y la segunda, también en esta campaña de 2012, el debate en televisión en el que, claro, te tienen que aceptar que estés, porque estás representados, y tu intercambio de pareceres intenso, por así decirlo, con Laura Mintegi, la candidata de Bildu en aquel entonces. ¿Era Bildu o no sé cómo se llamaba? Pero bueno, de la izquierda Berchale. Sí, sí, no recordaba lo de Consuelo Ordóñez. Sí, la verdad es que gente como Consuelo Ordóñez, Covite, víctimas del terrorismo, nos tienen un aprecio muy especial y a mí la verdad es que me quieren mucho, ¿no? Y muchas veces cuando me encuentro con ella o con otras personas de Covite, víctimas del terrorismo, en fin, me quieren mucho, me abrazan y en muchos casos me dicen, ay, Gorka, mi parlamentario preferido. Para mí es un honor porque sabe que siempre defendí a las víctimas del terrorismo, nos opusimos contundentemente al terrorismo de ETA y nos opusimos también cuando el gobierno de España tuvo ciertos momentos en los que estaba dispuesto a negociar o a ceder determinadas cosas a ETA y a su mundo, incluido el Partido Popular. Para mí fue un honor, no recordaba aquel mitin, aquella intervención de Consuelo Ordóñez. Y luego, efectivamente, el debate aquel de finales del año 2012, en el que inicialmente yo no iba a estar porque no había sido invitado, a pesar de que teníamos representación en el Parlamento Vasco,
aunque al final a última hora nos permiten estar. Y yo me entero que puedo estar, pues creo que es el día anterior. Es decir, el resto de personas que participaron en el debate lo sabían con muchísima antelación, sabían cómo iba a discurrir el debate, la hora del debate, y yo hasta el día anterior, pues no lo sé. Y finalmente estoy allí y bueno, tengo un cara a cara con Laura Mintegui en la que le reprocho, cuando ella trata de hablar de derechos humanos, le corto la palabra por 2 veces, si no recuerdo mal, y le digo que ella en ningún caso puede hablar de derechos humanos mientras no condene a ETA. Y Juan parece Luis, que tanto ese momento como en general el debate salió bien y conseguimos volver a tener representación. Hecho, con todo el respeto, como todo el respeto que se merece la señora, es decir, absolutamente ninguno, es como si un portavoz del Ku Klux Klan, ¿no?, nos habla de lo que le ha parecido el asesinato de Floyd o el racismo estructural en Estados Unidos. es algo que solían hacerlo bastante y siguen haciéndolo, ¿no? Hablar de derechos humanos o incluso de igualdad, de derechos de la mujer, etcétera, cuando, en fin, no han defendido el más principal derecho como es el derecho a la vida. Y conseguimos obtener nuevamente representación. Hecho muy complicado, ¿eh? Si comparamos o si recordamos la presencia institucional de UPyD a lo largo y ancho de España, en fin, no obtuvimos mucha representación. Estuvimos en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, en el Parlamento de Asturias y en el Parlamento Vasco por 2 veces. Muchos ayuntamientos, pero aquí lo conseguimos porque, bueno, muchos de los dirigentes también habían nacido en el País Vasco y porque creo también que en la primera legislatura hicimos las cosas muy bien. Hay que pensar una cosa, de verdad, UPyD es un partido con un discurso que tenía prácticamente todo, en el País Vasco, todo lo que llamaba a la mayor parte de la gente a no votarlo, todo a ser la pieza codiciada de todos los odios y animadversiones, pero con esa infraestructura de poder nacional tan precaria, 5 diputados en el año 2011, se revalida en 2012, quien podía ocupar ese espacio más o menos de algo diferente al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Popular, que en Álava tiene un papel central, pero jugando mucho la carta del foralismo y del particularismo foralista alavesista, ese otro espacio, un espacio frontalmente, ha tenido tan poco éxito como que un partido como Ciudadanos, como en el año 2016, que tiene una infraestructura, no sé de cuánto era, si de 40 diputados en ese momento, Sí, no sí. consigue recoger ese escaño en las elecciones en las que ya no te presentas, ¿no? Y eso No consigue entrar en el Parlamento Vasco, a pesar de que en el claro, Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal, tenía más de 40, o no sé si más claro, de, 40 o 30 y o más pico. de 50, y con su líder, Albert Rivera, todos los días en la tele como uno de los líderes nacionales, cosa que nosotros nunca conseguimos. Y sin embargo, se presentan aquí, hacen una campaña muy mala, dudan, no hablan claro, y como consecuencia de eso, pues no sé si se quedan a 500, 600 o 700 votos de obtener escaños. Así que era difícil, sí, era difícil, a pesar de que es cierto también que aquí también hay mucha gente que el discurso que hacíamos nosotros, pues también le gustaba. Sí, sí había también, bueno, menos gente, ¿no?, que lo que pueden gustar al PNV, etcétera, pero bueno, sí que hay gente resistente, no nacionalista, etcétera, que se veía reflejada en nuestro discurso, claro. Podríamos hablar de mil y una anécdotas, pero no te quiero ir entreteniendo y para ir cerrando ya la cosa. Me gustaría preguntarte un poco sobre la experiencia posterior. ¿Tú te arrepientes de esa última etapa de UPyD en la que cuentas en el libro, ¿no? Y luego invitaremos a la gente a que lo lea y lo compre, sobre todo. ¿Te arrepientes de haber tomado las riendas de UPyD, de haberte opuesto a la disolución del partido, ¿no?, que se plantea encima de la mesa y que visto con perspectiva, pues parece que efectivamente no hubo futuro? Por reconocer también las cosas, aunque a todo lo pasado es fácil hacerlo. ¿Te arrepientes de eso? ¿Cómo viviste aquella campaña precisamente del año 2016, creo, ya me bailan las fechas, 2016, en la que te presentas con unas perspectivas pues, muy, muy malas y no sale adelante la cosa? ¿Te arrepientes de eso? ¿Te arrepientes en un momento determinado cuando Ciudadanos, que a mí me consta que fue así, te tantea en el País Vasco para tomar las riendas del partido allí, incluso para la posibilidad de tú repetir parlamentario?
¿te arrepientes de haber tomado decisiones conforme a tu forma de ver la política, a tus principios políticos y no haberte dejado llevar bueno, por otros intereses más espurios, ¿no? Cuando alguno de los compañeros de UPyD que planteaba esa disolución un poco maximalista y como contrato de adhesión, si quieres lo tomas y si no lo dejas, te dijo, oye, Gorka, si lo mejor es que se disuelva el partido para que tú hagas carrera política fuera. Y tú les vienes a decir que no se trata de hacer carrera política o no, de ganar el sueldo de parlamentario otros 8 años, que es un sueldo magnífico y maravilloso y apetecible, si se trata un poco de defender lo que uno cree, ¿no? Y que si hemos hablado de regeneración y de tal, pues dirigir un partido con el ordeno y mando, ¿no? Y hacer lo que le da la gana a una camarilla sin contar con el resto, pues igual pues no era lo más edificante. ¿Te arrepientes de todas esas luchas? ¿Consideras que fueron estériles o no? No sé si fueron estériles, pero no me arrepiento. Yo en cada momento hice lo que creo que debía hacer. Hubo un momento determinado que hay un grupo de personas que deciden que hay que desaparecer, que UPyD tiene que disolverse, y yo en ese momento pienso que hay futuro, puesto que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se habían hecho, ¿no? Consecuencia de los errores que habíamos cometido y porque hay muchísimos en ese momento militantes de UPyD que me lo piden y porque ellos quieren seguir y yo me encuentro con fuerzas. Luego, ciertamente, como tú bien sabes, fue muy duro porque nos pasaron muchas cosas y desde luego en las elecciones generales del año 2016 era imposible tener presencia mediática y poder remontar y poder volver a entrar en el Congreso de los Diputados después de haber salido. Es decir, la misión era casi imposible, ¿no? Pero a finales del año 2015, comienzos del año 2016, yo me sentía con fuerza y veía que era posible. Creía en las ideas de UPyD, pensaba que algunas cosas se podían hacer de modo distinto y pensaba que esas ideas eran buenas para los ciudadanos españoles y para España. Por eso me lancé, nos lanzamos y un grupo de personas muy idealistas lo dimos todo para intentar volver al Congreso, pero ciertamente fue imposible. No me arrepiento, hice lo que creo que tenía que hacer en ese momento y además, a pesar de que sufrí bastante, pues también aprendí mucho y conocí gente extraordinaria. Y lo último, Gorka, otra pregunta del millón. ¿Será posible en el futuro, desde que se ha intentado, ¿no? Y eso hemos sido los dos coautores del penúltimo fracaso, vamos a permitir que haya alguno otro en el futuro, ¿será posible que un proyecto político reconcilie la idea de España, la idea de nación política, la idea de Estado, con un proyecto social fuerte, con una fiscalidad progresiva, con una política económica que tenga en cuenta a los que peor lo están pasando, a los trabajadores, que no quiera desregular los mercados financieros, los mercados laborales, todas esas ideas? ¿Será posible? Porque muchas veces parece que sí es posible si estás en posiciones muy centradas, ¿no? Yo sé que hay gente que te lo susurra y te lo propone, hay que estar muy... Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro ser radical incluso en la defensa del Estado social? Pero el proyecto tiene que estar en el centro, ¿no? Basta con que esté en la centralidad de la sociedad española. Y la centralidad de la sociedad española está en la izquierda. En la izquierda, de defender el Estado social. ¿No? Que eso es bastante revolucionario hoy. Defender que no hay que privatizar las pensiones, sino que hay que reformar el mercado laboral para que se cotice, para acabar con el fraude laboral, por ejemplo, o una política demográfica para que la gente tenga hijos, que tiene mucho que ver con el modelo productivo y con los salarios de miseria que hay. Todas estas cosas no están en el centro, están en la centralidad de millones de españoles, sin ningún problema y sin ningún tipo de idea rara ni de nostalgia rara. Reconciliar todo eso con la defensa de la unidad de España, incluso de sus símbolos, de todo el conjunto de España, de recuperar competencias, de oponerse a los nacionalistas sin complejos de ningún tipo, desde la izquierda, es posible, será posible, que hace falta dinero, financiación, liderazgos, caras, no sé, que nos patrocine algo. Será posible, seguro. Vamos, yo estoy convencido de ello. Eso que tú apuntas tan adecuadamente, más sentido no común, sino sentido de Estado, ¿no? Claro. Un partido que recogiera todo eso y que tuviera además sentido de Estado y sentido de servicio de Estado y de servicio a los ciudadanos. Eso tiene que ser posible porque es necesario, porque no lo hay. No hay ningún partido político que combine esas cuestiones. Una izquierda nacional, una izquierda patriótica, como algunos la llaman, una izquierda incluso jacobina, dialogante a la vez, dialogante, contundente con sus adversarios,
pero respetuosos con ellos, que defienda políticas sociales, estado del bienestar, sanidad pública, educación pública y que además defienda la unidad cívica de España y la igualdad de todos los ciudadanos. Algo tan normal como eso tiene que existir. Lo que hemos venido defendiendo, ¿no?, en los últimos tiempos, desde Plataforma Ahora, ese movimiento cívico que terminó disolviéndose por falta de dinero, ¿no?, y falta de apoyo mediático. Con apoyo mediático será posible, y con gente nueva que se incorpore, y con gente joven y con gente con ganas. Yo me sumaré a eso sin ningún tipo de duda, y seguro que tú también, pero será posible, tiene que serlo, ¿no? Hay de todo en España. Hay partidos de derechas, hay partidos de extrema derecha, hay partidos nacionalistas, liberales, de izquierda, supuestamente, que a la vez asumen los postulados nacionalistas y que son incapaces de defender la unidad del Estado, y sin embargo no hay un partido de centro-izquierda, de izquierda, que además defienda la unidad de España. No lo hay, y tiene que haberlo, y lo habrá. Y además es curioso, ¿no?, como en una época pues que estamos viendo, ¿no?, los problemas también de una globalización tan brutal en algunas cosas, con aspectos positivos, pero con aspectos negativos, ¿no?, de desregulación absoluta, ¿no?, de retos globales, pero de inexistencia de poderes globales, en las que algunos plantean que incluso el poder del Estado-Nación hay que disolverlo, fracturarlo. Que estemos hablando constantemente de identidades, de cosas que a veces parecen totalmente folclóricas, ¿no?, que la gente hable de sus grupos estancos, con un ombliguismo tremendo, ¿no?, la izquierda patrocina esto, ¿no?, pero tú formas parte de qué identidad te reivindicas. ¿Dónde está el internacionalismo? ¿Dónde está la idea de clase, de ciudadanía? Una serie de conceptos que crea la izquierda y que hoy abandona, y es verdad lo que dices, ¿no? Falta justo eso, ¿no? Incluso a la derecha o a alguien inteligente en la derecha le podría interesar, a la izquierda desde luego, porque el Estado es el instrumento para redistribuir la riqueza, sin duda. Y en la derecha, pues hombre, igual, no sé, a alguien se le podía iluminar la bombilla de decir, pues, en principio también para la economía de mercado, con la unidad de mercado, no sé en qué beneficia tener a una izquierda tan... Igual sí que beneficia, ¿eh? Yo pensando mal, tener una izquierda neutralizada, una izquierda, al Claro, final es una izquierda sometida, ¿no? Una izquierda que te hable claro. tanto de identidades, de cosas tan de especismo, antiespecismo, que hay gente que está hablando de estas cosas. Claro, igual no son muy serias cuando hay sufrimiento social, recortes, derechos sociales degradados, y hay gente que está todavía en el folclore, ¿no? Esta última polémica de la teoría queer, ¿no? Ya negar que el sexo existe, que uno se siente mujer. Entonces, ya, claro, con esa izquierda igual las grandes plataformas tecnológicas, pero igual le interesa tenerla a la gente así. Ahí. Las injusticias sociales que hay, con los problemas que tiene España, yo creo que defendiendo un programa político con 12, 15 puntos en ese sentido, yo creo que si se le diera voz y dinero, que quizás vendría después, financiación para poder organizarse, tendríamos un partido ubicado en ese espacio sin ningún tipo sin ningún tipo de problema. No debería haber al menos ningún tipo de problema, ¿no? A mí, cuando me preguntaban como portavoz en su momento de Plataforma Ahora qué necesitábamos o qué nos faltaba para terminar de ser partido político y tener voz y voto en los parlamentos, yo siempre decía, al final decía, nos faltan 1.000.000 de euros y que nos entrevisten en La Sexta, ¿no? Eso es lo que nos falta. Pero yo creo que llegará porque es necesario, porque no lo hay, porque hay otras muchas cosas mucho peores que esta precisamente que falta, y porque hay además millones de huérfanos políticos y millones de huérfanos políticos en la izquierda que terminan votando o a la derecha o al menos malo o a esta izquierda reaccionaria que padecemos. Hay que ser optimistas. Bueno, Gorka, un placer, muchas gracias. No quiero terminar sin recordar No apto para fanáticos, libro de memorias políticas de Gorka Maneiro, la editorial de Trame. Recomendamos que se compre y se lea. Nada, date las gracias. Es que nos une, además de compromiso político, amistad, que te admiro mucho lo que has hecho como parlamentario, cómo has tomado partido, y que para mí siempre será un honor encontrarnos en estas cuestiones más informales o en otras futuras, y luchar por las ideas que hacen falta en España, ¿no? Una España más justa, más igualitaria y un Estado más fuerte para enfrentar todos sus retos. Así que
muchas gracias por tu tiempo y nos veremos, oiremos y leeremos. Igualmente, Guille, te seguiré escuchando, te seguiré leyendo tus fantásticos artículos y las cosas tan interesantes que planteas, siendo además tan joven. Y nos veremos pronto. Pronto nos Seguro, veremos por seguro, Madrid, seguramente, o quizás por San Sebastián. Así seguro que que, hasta pronto y seguro, muchísimas seguro, gracias, Guille. seguro que sí. Que nos veremos pronto. Muchas gracias, Gorka. Un abrazo.